Amigos de Noticias 180 Minutos, Radio Red, en esta oportunidad tenemos como invitados a Omar Shen. Él es el esposo de Maricler González, que en paz descanse, la mujer panameña que fue noticia en diversos medios de comunicación social a nivel nacional e internacional a raíz de la situación, su fallecimiento hace algunas semanas atrás. También nos acompañan dos abogadas, María Isabel Saravia e Ivonne Peña, que tuvieron de una u otra manera vinculación profesional e incluso amical con la difunta. Y vamos a tener en esta oportunidad la ocasión de conversar con tres personas, producto inicialmente de la invitación que se ha hecho para una conferencia de prensa que señala, sostiene que el objetivo es compartir información verificada y aclarar versiones sobre el caso Maricler González, una conversación necesaria sobre salud mental, violencia psicológica, derechos de las mujeres y justicia. Omar, comienzo dándote la oportunidad, propósito en el fondo de esta conversación con los medios de comunicación. Gracias, Álvaro. Y primero quiero agradecerte por permitirnos a través de tu espacio poder transmitir nuestro sentir y nuestro pensamiento con respecto al tema de Maricler González. En efecto, el día de mañana, lunes, a las 10 de la mañana, vamos a tener una conferencia de prensa porque creemos que es necesario aclarar y dejar claro muchos aspectos que se han venido ventilando a través de algunas páginas en redes sociales y adicional también dar de manera eh, verificada por parte de nosotros el, el tema de los procesos que se han venido presentando por la propia Marie Claire en vida, que el 3 de julio inicia procesos de querella penal y queremos compartir esa información para que la ciudadanía, los medios de comunicación tengan información de primera mano y que no exista especulación al respecto. Ok, se ha hablado y se ha dicho de todo. Lo que inicialmente quiero esclarecer es la relación de Omar Shen con Maricler González, porque se habla de su expareja, del papá, de sus hijos. ¿Cuál era la relación real que había entre Omar Shen y si en el escrito que ella hizo el último día, aquel sábado, cuando se refiere a su ex pareja, era a Omar Shen? Definitivamente que no, Álvaro. Mantuvo una relación con Marie Claire por alrededor de 13 años. Cuando yo la conocí, ella tenía un niño de 3 y que se mantiene conmigo. Ahora tiene 17 años. Con Marie Claire tuvo un niño que ahora tiene 11 años. Estuvimos casados desde el 2021 y tuvimos separación de cuerpo un poco más de un año, a partir de mayo del 2025. Iniciamos un intento de un proceso de divorcio que no concluyó y a la fecha se mantiene el vínculo de matrimonio, el vínculo de esposo con Marie Claire González. De hecho, te cuento que dentro del proceso en donde teníamos separación de cuerpo, ella, en algún momento dado, no recuerdo, mes de diciembre, enero, si no me equivoco, ella me manifiesta: Omar, estoy saliendo con una persona. Le dije: qué bien. Y nos llevamos perfectamente bien, Álvaro, muy bien, éramos como dos grandes amigos, muy buena relación. Los dos niños, en el momento en que ella decide desvincularse de la casa, los dos niños se quedan conmigo, el hijo de ella y mi hijo, los dos en mi casa. Por temas de comodidad. Ella vivía en un apartamento, ella trabajaba, yo tenía la condición de tenerla empleada, que podía darle atención a los niños, y el niño mayor, que es hijo de ella, más no mi hijo, soy su padrastro,
decide quedarse aquí conmigo, que me dio mucho orgullo de que él decidiera quedarse aquí con su hermano y conmigo. Cuando ella me dice, estoy saliendo con una persona, dije, Mariquel, qué bien, me alegro porque de repente puedas conseguir la felicidad que en algún momento dado no te pude ofrecer. Y me dijo, Omar, quiero que mantengamos la misma relación que tenemos hasta la fecha, porque no quiero que esto sea motivo para que tú me cuartes el derecho de ver a los niños. Le dije, Mariel, ¿cómo se te ocurre? Tú eres la mamá de los pelados. Tú puedes venir cuando a ti se te dé la gana, cuando tú quieras, cuando ellos quieran, puede ir a tu apartamento. De hecho, el apartamento de ella está a escaso 600 metros de mi casa. Vivimos ambos en Condado del Rey. Tú conoces esta área. Yo vivo en Condado del Rey y ella vivía en Condado Country Club, a 800 metros de aquí. Así que le dije, no te preocupes por eso, tú vienes aquí, si no estoy, tú nada más te anuncias con la muchacha del servicio y ella te va a abrir la puerta porque ya tiene la instrucción de que cuando tú quieras venir a buscar o visitar a tus hijos, tú tienes toda la facultad de hacerlo. Así que hasta ese momento, perfectamente bien la relación con Marie Claire. Ok, yo tuve la oportunidad de conversar ese lunes después del hecho ocurrido con una persona que apreciaba, una familia que apreciaba muchísimo de Claire. Y me contaban de la situación emocional que ella estaba viviendo y me dicen en ese momento más del 60% de su problema emocional está relacionado a temas de carácter laboral Así es. que fueron después empeorados por la situación sentimental última que estuvo viviendo. Pero el peso de su situación emocional era por un tema laboral. Hablemos de esto, no sé si las abogadas o Omar comienza, las abogadas continúan. Le daría la palabra a María Isabel y a Ivonne, que creo que tienen suficientes elementos de juicio para compartirte. Gracias, Omar. Nosotros debemos afirmar en un hecho cierto y es que ella estaba en medio de una negociación con su empleador, una negociación que ella consideraba en vida no muy justa. Eh, y producto de las condiciones en que ella se sintió y de lo que ella estaba viviendo, pues ella decide interponer una querella por violencia psicológica en contra de este empleador, que es una de las personas que ella menciona en uno de los mensajes que dejó antes de fallecer. Así que efectivamente lo que indicas es cierto. Ahí debo interpretar, voy a obviar el nombre, ella se refiere a esta persona y le dice, espero que cada humillación, que cada desgaste legal, que cada grito en público que nos diste, que cada vez que calmé tus batallas, que tu falta de lealtad y de palabra valgan la pena todo lo que has hecho. Espero que cada dólar te rinda y que tu descendencia y la descendencia de tu descendencia viva con el karma de tus actos. Te faltó la memoria, te faltó humildad. Regatear mis derechos y derechos de mis hijos es de gente miserable. ¿Ella estaba hablando de esta persona allí? En efecto, ella se refería directamente a esta persona que, reitero, ella querelló en vida. El 3 de julio se interpuso la querella ante el Ministerio Público y que lamentablemente hoy ya no está para aportar elementos. Sin embargo, se han ido aportando elementos a la carpetilla y esa investigación se encuentra hoy en día en curso. La querella era por, si se puede saber, Violencia psicológica. violencia psicológica. ¿Ella era socia de la empresa o empleada de la empresa? Actualmente ella no era socia de la empresa, ella era la CEO de esta empresa en vida, asimismo como fue en un momento su representante legal. Nosotros incluso como parte de la asesoría que le brindamos, pues hicimos las actas de renuncia que ella firmó en vida también al cargo de representante legal. Así que sí, ella estaba como trabajadora y como directora nominal de la empresa.
Ella habla de regatear mis derechos y los derechos de mis hijos. ¿Eso está en el marco de algún proceso legal en este momento también? Así es, eso se encuentra en el marco del proceso legal al cual sus hijos tienen derecho a todas las prestaciones y a todos los derechos laborales, valga la redundancia, a los cuales ella tuviera derecho y que en vida no le habían sido reconocidos. Mm. Eh, Ella queda precisamente en la calle si no le dan nada como colaboradora de esta empresa. Ella trabajó hasta el último día. Ella cuando fallece, lamentablemente, ella todavía era colaboradora de la empresa. Ellos se encontraban en medio de una negociación, lo cual no puedo brindar mayores detalles al respecto. Sin embargo, puedo afirmar hechos ciertos. Ella fallece siendo trabajadora de la empresa, encontrándose dentro de un periodo de vacaciones que habíamos incluso negociado, solicitado para avanzar un poco más y que ella no se viera perturbada pues en la condición en la que estaba. Mm. Ustedes, no sé, Omar, ¿viste algo raro en la conducta de Mariclet que te llamó la atención? En un momento determinado estaba bastante afectada por esta situación porque este escrito que yo pude ver al día siguiente de lo ocurrido era prácticamente una despedida. Sí, por supuesto, Álvaro, y nos duele muchísimo. Te puedo decir que, en efecto, como tú muy bien lo has mencionado, el 70% de su estrés, su estado de ánimo, era por el tema laboral. El día 4 de julio, una de las cosas que podría utilizar el epíteto de detonar parte de su estrés y parte de su angustia y su tema psicológico es cuando se decide entregar el vehículo que, a pesar de ser y continuaba siendo la CEO de la empresa, eh, se le entrega el vehículo que estaba designado a ella como gerente general de la empresa y ella hace entrega del mismo. O sea, ya venía el tema de me quedo sin trabajo, me quedo sin vehículo, no me quieren pagar lo que en derecho me corresponde, tengo responsabilidades, tengo hipoteca, tengo matrícula, tengo gasto que sobrellevar. Entonces, toda esta acumulación de tensiones la vinieron acumulando a partir del 4 de julio, porque esto viene a partir del 4 de julio. Y el 11 de julio, lamentablemente, ella escribe lo que escribe y toma la decisión de quitarse la vida porque pienso yo que no veía ningún camino favorable para ella poder continuar resolviendo los temas que a ella le competen o le competía en su momento, ¿no? Ella vi algunos videos que grabó, estaba grabando desde mayo, lo que significa, por aquí, por ejemplo, tengo uno del 16 de mayo, donde ya ella venía hablando de temas o de situaciones que estaba viviendo de carácter laboral. O sea que esto ya venía de atrás. Sí, correcto. De hecho, si mi memoria no me falla, porque parte de ese proceso lo viví yo, porque ella me comentaba, si no me equivoco, inicia en el mes de abril, a finales de abril. En mayo inicia el proceso ese en donde el patrono le ofrece una cantidad irrisoria y ella decide entonces contratar los servicios de María Isabel para ver que en realidad qué es lo que en derecho le corresponde y que esa era la posición de ella. O sea, tú quieres un mutuo acuerdo, ok, perfecto. Ella estaba en disposición de desvincularse de la empresa, pero siempre y cuando se le respetaran sus derechos laborales.
aquí quiero añadir algo, sin dar mayores detalles, nuevamente no podemos dar detalles de la carpetilla, pero más allá de una pugna monetaria, de un punto económico, ella denunció por violencia, porque ella se sentía víctima de violencia psicológica impartida por una persona en particular, que fue la persona a quien creyó, relacionada directamente con su trabajo. Así que la afectación va más allá, mucho más allá de solamente la parte económica. Yo creo que a lo que hace referencia Omar es a los días de negociación, a los días a donde ya se puso más álgida la situación. Sin embargo, recalco, ella creyó por violencia psicológica. Ok. Ivonne, le Sí, doy la palabra, adelante. buenas noches a todos. Sí, Álvaro, ocurre que, como le había dicho el señor Omar y también María Isabel, en efecto, a menos por mi parte, tuve conversación con Marie Claire el 5 de mayo, en donde pues me llama muy asustada y se notaba que estaba en medio de una reunión, creo que para la misma fecha que debía haber contactado a María Isabel, preguntando pues a quién yo podía recomendarle para que atendiera un tema urgente laboral comercial. Eso pues de la mano de lo que ha dicho María Isabel es exactamente para ese mismo tiempo si nos remontamos hacia atrás, y la aguja lleva el hilo, como decimos, y empezó a darse estos videos que tú has mencionado, y precisamente para el 18 de mayo, puntualmente, pues converso nuevamente con Marie Claire sobre este tema, porque como todos los que estamos viendo sus redes, me llamó mucho la atención este contenido que no era el usual en ella, y conversamos y me manifestó que todo esto que estaba haciéndola sentir muy mal y llorando incluso en sus redes, en sus historias, era debido a la situación laboral que ella estaba viviendo. Y esto en un contexto de, como lo ha mencionado Omar y también María Isabel, lo importante para rescatar, al menos pues para mí, que no estoy viendo la parte penal de estos casos, pero sí otros aspectos y también la parte de los patrones de conducta. El suicidio, cuando pues lamentablemente se ve en el contexto de la violencia y de patrones de conducta, de hostigamiento, de lesiones psicológicas, de amenazas, de burlas, que era lo que vivía Marie Claire constantemente, sí pues tienen o inciden en una particularidad dentro de esa conducta que está tipificada en el Código Penal, y que pues no lo hemos hablado todavía, pero estamos trabajando en equipo precisamente para poder adelantar algunas, ensayar pues si es posible, hacer algunas actualizaciones a ese artículo en el Código Penal, que es fundamental y necesario, como dijo María Isabel, tomando en consideración que este sería, y sin duda alguna para mí, que veo patrones de conducta como penalista y perfiladora criminal, un caso inédito, pero que tiene muchos aspectos, Álvaro, que no podemos pasar por alto, que son visibles para muchos y no para otros, y que guardan relación con la salud mental, que definitivamente no podemos dejar pasar la página y decir, pues tomó una mala decisión y estaba deprimida o estaba ansiosa o estaba pasando un mal momento porque la habían desvinculado de su empresa. No, esto es una conducta continuada en el tiempo que venía sufriendo Marie Claire desde hace muchísimos años dentro de esta empresa, no solo por una persona que está querellada actualmente, sino también por otras personas que en su momento, como lo conversamos en otra entrevista, me tocó a mí representarla como abogada en una querella, pues precisamente por el delito de violencia de género. Entonces, ¿sabes? Son conductas que se repiten con el tiempo y es como una bola de nieve que va causando en la mente, en las emociones de una persona, eh, mucho, mucha afectación, a veces secuelas incluso. Y pues definitivamente esto es parte de lo que se debe investigar por parte del Ministerio Público y no de una forma aislada. Ok, hay una figura denominada suicidio inducido o instigación al suicidio. Aquí se está investigando
o pudiera investigarse esto? María Isabel. Así es la figura que consideramos y de forma respetuosa lo indicamos del criterio del Ministerio Público, se debe investigar. Hubo un señalamiento directo antes de fallecer, existen testigos, existen pruebas y existe una querella previamente. Independientemente de que sea Marie Claire, pudo haber sido María Isabel, Marie Claire puede ser cualquiera de nosotras, debe ser investigado. Sin embargo, y lo digo respetuosa del Ministerio Público, no siempre las carpetillas de suicidio son investigadas. Ahora, como bien señala Ivonne, esto es un caso inédito, un caso donde públicamente la persona antes de morir señala a quienes ella considera la afectaron. Pueden haber ellos inducido, causado esa terminación de su vida, pues queda en manos del Ministerio Público realizar las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Sí, aquí lo importante, Álvaro, es que la fiscalía pueda acreditar, debe en su rol investigativo constitucional acreditar que estas conductas previas tenían un patrón de conducta, valga la redundancia, un patrón de violencia que en efecto pudo causarle, obviamente, esta situación a una persona y que, como dice María Isabel, la señala en vida, la menciona en su carta, que para mí, pues en efecto es una carta de suicidio, de despedida, muy clara, que analizada por psicólogos forenses hay demasiados detalles y demasiada información que el Ministerio Público y también en su momento el IMEL tienen que analizar a profundidad. ¿Hay realmente en lo que ustedes han podido evaluar o revisar dentro de estas investigaciones voluntad, interés en avanzar con las mismas? ¿Se está investigando en esa dirección o ustedes no están observando esto? Yo no me atrevo a responderte esa pregunta con un sí, con un no. Yo lo que considero es que este caso, reitero, es un caso inédito. Marie Claire González es una panameña reconocida que trascendió fronteras y asimismo una mujer vulnerable, que siempre habló francamente de la salud mental, una persona con muchos méritos profesionales, pero también humanos en vida. Y que asimismo, como de alguna forma influenciaba y fue reconocida por revistas a nivel internacional como una de las figuras más influenciables de Panamá y la región, pues considero que el hecho que ella haya señalado debe crear un hito para todas aquellas personas que tal vez lo hicieron, pero que no necesariamente se ha investigado. Y aquí también es importante que los operadores de justicia, así mismo como los investigadores, tengan y se encuentren dotados de los recursos adecuados para este tipo de investigaciones. Yo creo que Ivonne pudiera señalar mejor las cifras de investigaciones de denuncias, querellas por delitos de este tipo, señalados como violencia psicológica u otros tipos de violencia cometidas tanto en contra de la mujer como de cualquier persona. El 138A en esa modificación pues amplió no solamente a violencia contra la mujer, y sería interesante conocer las estadísticas sobre cuál ha sido el éxito en las investigaciones o cuál ha sido el resultado de las investigaciones de los casos a todas aquellas personas que hayan interpuesto querellas o denuncias sobre este delito, cuál ha sido el estatus, esa modificación es bastante reciente, sin embargo ha sido muy importante. Igualmente sería interesante conocer de parte del Ministerio Público, más allá de la estadística de suicidio como causa muerte, que la podemos de alguna manera extraer tal vez del Tribunal Electoral o de la Contraloría del INEC, considero que igualmente sería
muy interesante conocer las estadísticas de investigaciones y también de sanciones de los delitos de inducción al suicidio y sus agravantes. Serían números que sería importante ver y reconocer. Aquí, leyendo el documento bien delgado, ella habla de alguien que le maltrató con palabras, con malos gestos, que le castigó con indiferencia y a quien ella le había confiado muchas cosas, incluso de su infancia. Tras eso, me acusa de calumniarle, de colocar abogados de por medio, de amedrentarme, aunque habían testigos de su maltrato, testigos que callaron como cómplices, sus amigos que decían públicamente que había que tratarle con pinzas, que tenía un carácter de, voy a omitir ese término, aún así le permitían ser así y menciona otro nombre. Dijo que su mayor sueño era ser papá y le dije que no estaba preparada, que no estaba preparado, que le faltaba madurez, que estaba tan herido por su pasado sin sanar, que lastimaba gente inocente, que resentía, que tenía que ir o que tenía ira por dentro, que debía sanar. Y eso le molestó y buscó validarse en aquellas personas que siempre le endulzaron el oído. Y menciona algunos nombres allí en ese escrito. Ella, en este caso, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿A su nueva pareja, María Isabela? Correcto. ¿O Ella se Omar? refería a la pareja que ella me había anunciado que en el mes de diciembre, enero, si no me equivoco, eh, iniciaba. Se llama Ismael Borjas. Ella lo dice Es el claramente, nombre que menciona ahí, nombre, sí. apellido, correcto. Y lamentablemente, ya es un hecho público y notorio, que en efecto ella se expresa de esa manera y que en efecto también contribuye al tema del estrés grave que la lleva a ella a tomar la decisión que tomó el 11 de julio. ¿Ustedes tienen conocimiento, María Isabela, Ivonne, de si el Ministerio Público ha avanzado en entrevistas, por lo menos, con algunas de estas personas que se mencionan aquí? No, no ha avanzado. Consideramos que pudieran avanzar un poco más. De hecho, en la carpetilla de homicidio, me refiero a otro hecho cierto, ni siquiera se ha llamado a Omar como esposo y quien nos confirió un poder dentro de la carpetilla, como para conocer a quienes se referían o no hemos visto, no ha habido conocimiento y hasta el último día hábil de la semana que terminó, la semana pasada, te puedo decir que no se encuentran en la carpetilla. Mira, Álvaro, Esto que yo estoy leyendo lo tiene el Ministerio Público, Ivonne. Bueno, como te había explicado, no manejo los casos penales y, sin embargo, de las reuniones que hemos tenido con el equipo, sí te puedo decir que el Ministerio Público debe tener todos esos elementos, porque de oficio inclusive tiene la obligación de investigarlos. Eso te lo digo como fiscal que fui. Y para el tiempo que ha pasado, que lamentablemente prácticamente ya 3 semanas, casi un mes, próximo lunes, el Ministerio Público ya debería haber girado las boletas de citación a todas las partes involucradas como, ¿sabes? De alguna manera, si ya están querellados, como querellados, eh, testigos, y hasta el momento, como ha indicado Marisabel, lo que se ha realizado dentro de esas sumarias es muy poco, considerando que ya hay una persona que antes de fallecer hizo señalamientos directos y dejó tanta información veraz, información que Fiscalía solo tendría que acreditar, no investigar, sino acreditar dentro de la carpeta. Y no siento que sea incipiente, pero para esta fecha considero, habiendo estado dentro del Ministerio Público, y que hay otros cientos de carpetas también igual de importantes, que debería ya haberse tenido algún tipo de
información dentro de la carpeta. Y obviamente el señor Omar principalmente ya debería haber rendido una entrevista, inclusive para mí dentro de la primera semana en donde inició cada carpeta. Y ni hablar de las otras personas que fueron señaladas con nombre, apellido e incluso hechos, conductas que puedan relacionar obviamente a la investigación. Y en este caso hacemos referencia a lo que indica Ivonne, a la carpetilla puntualmente de homicidio, que obviamente del suicidio inducido, dado que en la carpetilla de violencia la persona que Marie Claire señaló fue notificada oportunamente. Y ahí sí Omar rindió entrevista, como hay otras. ¿Qué piensas, Omar? ¿Perdón? No eres abogado, ¿qué piensas Bueno, del manejo que se le está que dando a este hay caso? suficientes elementos tomando en cuenta los señalamientos que hizo Marie Claire en vida, en donde señala a dos personas, en donde para mí ella responsabiliza a estos dos señores por haber lo que nosotros pudiésemos considerado inducir al suicidio. Hay suficiente información para que proceda el tema de la querella penal que ella en vida hizo en contra de uno de los mencionados en sus últimos mensajes. Pienso que en efecto hay una afectación evidente y clara en donde nosotros aspiramos a que el Ministerio Público inicie de manera objetiva, eficaz y eficiente un proceso de investigación y que inclusive dentro del proceso pueda el fiscal invocar todas las herramientas que tenga para inclusive dentro del proceso de investigación llevar dentro del juez de garantía a que estas personas sean imputadas y por supuesto brindarles la oportunidad de su defensa, pero tomando en cuenta lo que es un hecho público y notorio, las publicaciones que Marie Claire realizó el día 11 de julio con respecto a estos dos señores. Pedimos objetividad, pedimos celeridad y, por supuesto, la certeza del castigo con respecto al tema de Marie Claire. De todo lo que se ha dicho en redes sociales, ¿podemos hablar? ¿Podemos aclarar algunos aspectos ustedes que tienen o que le han dado mayor seguimiento a esto? Ivonne, por ejemplo. Bueno, Álvaro, la verdad es que respetando los procesos que hay en estos momentos en el Ministerio Público, lo cierto es que muchas personas que se sienten que son dueños de una verdad absoluta o que no necesitan leer o escuchar ningún tipo de aclaración. Lamentablemente, Marie Claire no está con nosotros hoy para poder responder dudas, preguntas, incertidumbres de algunos, pero lo que sí puedo, con mucho respeto, decirte que hasta, como lo habíamos hablado antes, hasta para morirse, supo hacer algunas cosas muy bien en ese, digamos, momentos pues, de desesperación, como una víctima de hostigamiento, de acoso, de control, totalmente vulnerable, incluso en su condición médica, que nunca la escondió a nadie, ni a su empleador, ni a sus compañeros de trabajo. De hecho, lo manifestaba a diario en cuentas de cientos de seguidores que hablaban sobre su tema, incluso a veces hasta del tema de su hija mínimamente. Las personas dicen, no, ¿para qué queremos que nos aclaren algo? Sí, en efecto es necesario aclarar más cuando la voluntad de ella, bien o mal, al final o en sus últimos días siempre fue dejar muchas cosas claras. Y así hasta lo hizo en su último día, no dejándonos con tantas preguntas que podríamos tener si no hubieran dejado esa nota. No hubiéramos podido comprender
una que otra cosa, ni siquiera hubiéramos tenido donde empezar una investigación. Si lo analizamos, es ella la que toma esa decisión, decide darnos información de mucha calidad para que esa investigación incluso pueda iniciar formalmente y no quedarse perdida. Siento que si esa fue su última voluntad, Álvaro, es necesario hacer aclaraciones. Esto de entre más una clara oscurece no aplica para todo, no aplica para todos, ni tampoco para todos los casos. Si es necesario de vez en cuando tomarse el tiempo con las palabras indicadas y con la información que se pueda compartir, respetando el debido proceso, por supuesto, como lo ha dicho María Isabel, y los detalles sobran a veces, no hay que explicar tanto, pero sí es necesario, y así lo pidió ella hasta donde yo he comprendido en sus últimas palabras escritas o dichas de esos últimos días. María Mira, Isabel. yo quisiera compartirte algo, y es que, hombre, yo he escuchado y he visto muchos comentarios en redes a donde dicen, déjenla descansar. Sí. Vamos a callar a otra víctima más. Vamos a callar a una víctima de violencia. Y mira que te estoy hablando no del punto de vista de quién fue ella profesionalmente, te estoy hablando de un ser humano. ¿Es justo dejar las cosas para que simplemente sea una estadística más? Cuando ella no solamente dejó plasmado, como bien dice Ivonne, ella dejó mucha información, sino que ella le abrió el camino a muchas mujeres dentro de la misma actividad que ella desarrollaba. Y también debo decir, hay una campaña sistemática de desinformación alrededor de la muerte de Mari, lamentablemente. Ella no dejó millones. Ojalá lo hubiera dejado para sus hijos, esa no es la verdad. Ella no era una persona millonaria, no hubo un testamento, todo esta bulla ficticia que se ha ido alrededor de la figura de ella es absolutamente falsa. Y creo que Omar mejor que nadie puede dar fe de eso. Y esto es algo más allá de solamente hablar del legado de Marie Claire. Yo creo que es hablar sinceramente sobre la respuesta efectiva para las víctimas de violencia, la respuesta efectiva para las personas que requieren asistencia de salud mental, que no tenían la facilidad ni el alcance de palabras ni el público que tenía en vida Marie Claire González Atencio. Entonces, dejar pasar este caso es silenciar a todos los otros casos que se encuentran en igual o peor situación. Y eso como sociedad no deberíamos permitirlo. Hay, o vivimos en un país, una sociedad poco empática, muchos de estos casos, y no me afecta si no me toca directamente a mí. Es lo que a veces pienso. Y nosotros lo hemos hablado mucho, Álvaro. Disculpa. No, así es, coincido plenamente. Poca empatía y mucho morbo en vez de respuestas efectivas. Y hay que pensar también en el futuro de los hijos de Marie Claire. Evidentemente, y lo que se está haciendo como para enmendar su nombre y también por el futuro de esos muchachos humanos. Sí, y aprovecho la oportunidad, Álvaro, y me voy en la línea de María Isabel. En efecto, Marie Claire siempre pensó en sus hijos. Marie Claire dejó 2 seguros de vidas. Uno de $100,000, 50% para Andrés, 50% para Adam, menores de edad ambos, y yo como administrador. El segundo seguro de vida para cubrir el costo del apartamento por $300,000. El apartamento debe $277,000. O sea que en el evento de que
se haga efecto el seguro de vida, le quedarán $23,000 adicionales a ambos hijos. Y de hecho, el seguro de vida que cubre el apartamento está 50% Adam, 50% Andrés. Y quiero resaltar algo, Álvaro. Más allá de los derechos laborales que tiene derecho Marie Claire por los 10 años que estuvo laborando con esa empresa, yo lo que quiero es justicia. Yo acabo de conversar con Andrés hace caso hora y media y le dije que iba a entrar a una entrevista con respecto al tema de la mamá. Andrés es el hijo mayor. Y le dije, más allá de lo que debiera la empresa consignarle a ustedes, yo quiero compartirte que lo que quiero para ustedes es que tu mamá reciba justicia. Y me dijo, Omar, estamos de acuerdo. Así que no es un tema que tú muy bien lo tocaste, Álvaro, que si se le consignaban o no los derechos laborales que le competen a ella con su liquidación por haber laborado 10 años. Nosotros lo que queremos es justicia para Marie Claire. Ella dejó evidencia clara y pública en sus últimos momentos de su vida, señalando a sus dos supuestos agresores. Yo pienso que es un llamado al Ministerio Público para que lleven una investigación objetiva, eficaz, eficiente y que se castigue a quien se tenga que castigar. Eso es mi deseo en memoria de Marie Claire y en beneficio de sus hijos. Mensaje final, Ivonne, luego María Isabel. Sí, antes del mensaje final, Álvaro, hay un tema que es bastante delicado en el sentido de que en esta intención de las aclaraciones de la conferencia de prensa y la convocatoria que se hizo, uno de los mayores señalamientos que hacían las personas en sus comentarios, que pues de hecho yo limité los míos por primera vez en 6 años en una publicación, era por qué la familia convoca una conferencia de prensa, porque desde el inicio se hablaba de que la familia la había abandonado. Y yo solo quiero desde mi conocimiento, aclarar eso. Yo conocí a Marie Claire hace años, de hecho en una premiación donde ambas fuimos nominadas 25 mujeres más destacadas del año, algo así. Ella me filmó, me lo mandó a mi mensaje directo, le encantó mi presentación y ahí pues nos conocimos y después fue mi clienta. Y desde aquel entonces yo puedo decir como abogada de ella que fui y amiga, porque hicimos una bonita amistad, que cuando ella me hablaba de su familia, la única familia que yo conocí, y pues de nombre era el señor Omar, y fotos, pues obviamente a las que tuve acceso en su cuenta cuando era más familia que contenido como ahora, y de sus hijos. De hecho, pues obviamente también tuve conocimiento en el momento en que iba a comprar un apartamento, dónde, quién se lo vendió, inclusive amigo en común conmigo. Nunca me habló de otro vínculo, me explico, que yo pueda decirte que la gente ataca hoy día de que por qué Omar está haciendo una conferencia, que si es que la familia de ella fue la que la abandonó, porque pues en la carta de despedida de ella habla del abandono, habla de su familia también, pero realmente la gente ha malinterpretado y por eso es que la finalidad de la convocatoria de esta conferencia tiene esa finalidad. No es que tenemos que aclarar nada, no es que los abogados tenemos que explicarle nada a nadie, no es que el señor Omar en su condición de esposo legal tenga que convencer a nadie. Es que realmente la familia de Marie Claire siempre estuvo con ella hasta el final. Y hasta el final, así tal cual, bien o mal, a pesar de las situaciones, siempre estuvieron ahí. Y la gente ha pensado que es que la abandonó. No, nadie la abandonó. Fueron muchas cosas que estaba viviendo ella, cada vez se ponía peor la situación, cada vez tenía más hostigamiento, como dijo Marisabel, y todo esto perjudicó su situación, su salud mental, hasta el punto que efectivamente, pues, tomó una decisión. María Isabel, para cerrar.
El debido proceso también es investigar, también es respetar los principios de transparencia, de seriedad, de economía procesal, de todos aquellos consignados en nuestras normas. Nosotros lo que pedimos en apoyo a la familia de Marie Claire González, a Omar, que es su familia, y que también me lo hizo saber así en vida, es justicia. Justicia para Marie Claire en todos los aspectos posibles, pero entendiendo, Álvaro, que en Marie Claire están todas las mujeres representadas, todas las personas, mujeres y hombres que han pasado, que se encuentran pasando por situaciones así. Callar este caso es callarlas a todas. Todos podemos estar en un momento de vulnerabilidad. Todos somos potenciales víctimas de violencia, de acoso, de hostigamiento. Ignorarlo es más fácil. Justicia para Marie Claire es justicia para todas las personas que pasan por lo mismo. Yo quiero cerrar con esa idea. Bien, me quedo con eso. Evidentemente hay un tema en este país que tenemos que enfrentar como sociedad y yo espero que situaciones como las que estaba viviendo Marie Claire hasta el último día de su vida y que quizás la llevaron a tomar una decisión como la que tomó, nos sirvan como modelo para que cosas como esta no se sigan repitiendo ante la mirada para otro lado de quienes les corresponde precisamente tomar cartas en el asunto, que es el Estado, así de sencillo. Así que gracias Ivonne, gracias María Isabel, Omar, gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Y esta entrevista va a quedar en nuestras redes sociales para que tengan la oportunidad de escuchar de viva voz de personas que conocieron y que trataron a Claire González en vida toda esta historia. Excelente día para todos ustedes. Gracias. Gracias, Álvaro. Gracias. Gracias, María Isabel. Gracias, Ivonne. A la orden.